Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ronald News. Fuerza Americana 3527, desaloje por la derecha, diagonal Mike 3, November 6 y Mike a plataforma. Nuevamente, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la iniciativa que envía el presidente López Obrador al Congreso para reformar la ley de la industria eléctrica. Este es un tema fundamental debido a que resalta la importancia de la autosuficiencia, es decir, que el país pueda producir lo que consume en todos los ámbitos y en particular para que se eviten posibles crisis como de la que hablaremos más adelante por solo depender ya sea solo de privados o de países extranjeros. Bueno, pues comencemos. La cuestión energética ha estado en el centro del debate desde que comenzó la actual administración, pero en los últimos meses ha tenido mayores reflectores la cuestión eléctrica, y es que el presidente López Obrador ha mencionado en reiteradas ocasiones que anteriores contratos que se realizaron han tenido prioridad, han beneficiado más a las empresas privadas y han terminado por perjudicar a la empresa productiva del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad. Él ha explicado varias situaciones. La primera de ellas es que estas empresas productoras de energía eléctrica tienen una prioridad en estos contratos para subir la energía al sistema eléctrico nacional, y hasta el final se deja la energía que produce la CFE, dejando algunas de las plantas sin funcionar u otras en condiciones de subutilización. El segundo caso es que estas empresas privadas reciben subsidios por parte de la paraestatal, lo cual es una de las razones por las cuales en anteriores sexenios aumentaba cada vez más el costo de la energía eléctrica. Entonces se tienen estos subsidios que le da la empresa estatal. Y en tercer lugar, por si lo anterior no fuera poco, hay funcionarios que posterior a acabar su mandato han entrado a trabajar estas empresas, y menciona dos casos en particular. El primero es de una secretaria de energía que al terminar su puesto entró a la empresa Iberdrola, dice el presidente, entró como su empleada. Y en segundo lugar entró también el presidente Felipe Calderón, que fungió como su asesor de esta empresa, algo que el presidente ha calificado como algo que no debe darse en el futuro, y por eso se está dando esta reforma a la ley eléctrica. Él menciona que él realizó el compromiso a la sociedad para no aumentar el costo de la energía eléctrica, y para esto se tiene que poner orden en todo el gobierno, y esto es, primero que nada, darle su lugar a cada empresa, y en este caso a las empresas estatales, productoras del Estado. Una de las razones para que el sistema energético nacional se encuentre en estas condiciones es, y ha explicado el presidente, por la aprobación de la reforma energética, la cual ha criticado también en muchas ocasiones debido a los antecedentes para su aprobación. Él menciona el caso de la denuncia que realizó Emilio Lozoya, ex director de esta empresa, que regresó extraditado de España y ha sido juzgado aquí en México, y en esta denuncia mencionó todo el entramado detrás de la aprobación de esta reforma, en los cuales menciona que se recibió dinero de la empresa brasileña Odebrecht, y con esta se le dio dinero a estos funcionarios, miembros del Poder Legislativo, principalmente miembros presuntamente del Partido Acción Nacional. Entonces él menciona ¿qué hicieron cuando abusaron de las reformas estructurales? Y dice, ¿saben cómo consiguieron las reformas constitucionales los legisladores? Pues a través de sobornos, lo cual es muy grave. Esta situación de los sobornos para aprobación de la reforma energética es algo que está ahora dentro de las acciones que está realizando la Fiscalía General de la República, y el presidente hace un llamado para que se avance más en esta situación. Sobre esta situación del tema energético, el presidente deja varios mensajes que les vamos a compartir a continuación. Necesitamos la industria eléctrica, y yo lo entiendo de que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque pues ellos mandaban. ¿No les parece un abuso, un acto de prepotencia, que una empresa española contrate como empleado al expresidente de México?
como una empresa ferrocarrilera extranjera que recibió los ferrocarriles nacionales contrató a otro expresidente de México como su empleado. Eso ya se terminó. A mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México. Ahora, con estos antecedentes en la situación energética y en particular la cuestión eléctrica, en esta semana se dio algo inusitado, y es que una tormenta invernal afectó fuertemente al estado de Texas, afectando a toda su infraestructura que produce el gas que exporta a México. Esto provocó grandes afectaciones en el sistema nacional debido a que el 64% de la energía que se produce en el país es gracias al gas que exporta el estado de Texas. Sobre esto, Miguel Reyes, que es director de la CFE Energía, da detalles a cómo los que voy a mencionar. Dice: las administraciones pasadas generaron una dependencia al gas natural, hicieron una conversión tecnológica a muchas de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y además vincularon esta necesidad del gas a la producción del estado de Texas. También menciona un dato importante que la verdad ha producido diferente confusión alrededor de la sociedad, y es que muchos mencionan que cuál es la razón por la cual se esté recibiendo buques de gas en esta semana procedentes del extranjero, que por qué no se está produciendo el gas en el país. Y sobre esto también menciona algo Miguel Reyes. Dice: como resultado de la reforma energética, la CFE está impedida para invertir en el almacenamiento u producción de gas natural. Únicamente puede contratarla. Se trata, enfatizó, de problemas técnicos. Entonces, el gobierno de México, alrededor de todas estas afectaciones que se dieron por la falta de gas recibida de Texas a estados como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, tuvo que realizar acciones, y esto lo menciona Carlos Meléndez, quien es director del general de la CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía, y menciona que se declaró el estado operativo de alerta en el sistema de interconexión nacional. Esto llevó a que la Comisión Federal de Electricidad utilizara estas plantas que tenía paradas, estas plantas que tenía subutilizadas, para subir esta energía al sistema eléctrico nacional, entre las cuales se encuentran centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas y antiguas centrales que funcionaban base de combustóleo y diésel, que le proveyó en este caso, y lo mencionó el presidente Obrador, a un precio justo, un precio bajo, Petróleos Mexicanos. Todo iba bien hasta que el 15 de febrero, ya ocurrida esta situación en Texas, alrededor de las 6:30 de la tarde hasta las 11 de la noche, pues es cuando se tiene un mayor consumo de energía eléctrica. Hubo un déficit, también lo menciona Carlos Meléndez, y con este déficit se tuvo que hacer cortes rotativos de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que se van tirando entre 15-20 minutos de carga rolada, así lo menciona, privilegiando que no se queden sin servicio instalaciones como hospitales, comunicaciones y sistemas de agua potable. Es decir, que la CFE y la CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, programaron cortes en distintos puntos del país con la finalidad de estabilizar el sistema eléctrico nacional y así garantizar su funcionamiento. Entonces, resumiendo un poco, esto ocurrió el 15 de febrero, el día lunes pasado, donde se empezaron estas afectaciones y entró la CFE a respaldar esta energía que las empresas privadas dejaron de producir. Se podría decir entonces que dejaron tirado el sistema nacional sin ningún otro sustento, más que el gobierno en sí, quien tiene la responsabilidad de garantizar terminó realizando. Sumado a estas afectaciones que ocurrieron en el estado de Texas, el mismo gobernador Greg Abbott firmó una orden ejecutiva el día 17 de febrero que prohibía las exportaciones de gas natural al extranjero, y esta orden ejecutiva estaba prevista para terminar hasta el 21 de febrero. Esto terminó por agravar esta situación y llevó a que se generara una discusión en torno al sistema eléctrico y también un llamado por parte del gobierno a las autoridades estadounidenses para así garantizar los contratos que ya se tienen.
Al final, hasta el 19 de febrero, el mismo gobernador dio marcha atrás a la orden ejecutiva antes mencionada. Como resultado, se aumentó el envío de gas natural a través de gasoductos hacia México. Esto fue lo que aconteció. Entonces, esto abona más a la importancia de la autosuficiencia, en particular sobre la cuestión energética, que es muy sensible. Hay varios artículos que mencionan que esto no debe ocurrir y el presidente les da la razón. Dice, es claro que esto no debe ocurrir, por eso estoy proponiendo esta ley para reformar la industria eléctrica. De igual manera, la CENACE en esta semana dio a conocer varios comunicados a través de sus redes sociales, y uno de estos fue el 18 de febrero, es decir, del 15 de febrero empezaron las afectaciones, entraron las plantas a suplir energía de la CFE, y ya para el 18 menciona la CENACE, el sistema eléctrico nacional se encuentra en condiciones normales de operación y cubriendo al 100% de la demanda eléctrica de todos los usuarios, al contar con la continuidad de generación de centrales eléctricas de la CFE durante el periodo de la demanda pico, es decir, de las 6:30 de la noche a las 11 de la noche. Agradecemos a los usuarios el uso eficiente de la energía, seguimos informando. Sin embargo, en lo que se toman las acciones definitivas sobre la cuestión eléctrica, el presidente hace un llamado a la población para no olvidar la lección que nos deja este episodio que mostramos a continuación. Ayude a entender el por qué tenemos que fortalecer a las empresas públicas del país. No va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que lo que sí queremos es que nos ayuden, lo pueden hacer de 6 a 11, si podemos apagar un foco, 2, lo que no sea tan indispensable, como lo hemos hecho siempre. Vamos todos a ayudar. Finalmente, en la columna Dinero de Enrique Galván Ochoa, que publica para el periódico La Jornada este 19 de febrero, menciona que las empresas privadas generadoras de energía eléctrica que usaban gas abandonaron a su suerte a México en la actual crisis. Esto citando a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Finalmente, como sabemos, el gobierno terminó por afrontar esta crisis solo, y gracias a las plantas que tenía de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que de la importancia de no solo depender de una cuestión, de una producción eléctrica, de un insumo en particular, sino que se tiene que tener un abanico grande para evitar estas crisis en el futuro. Entonces, en la mañana de ayer, el jefe ejecutivo dijo, ya citando también este artículo de Enrique Galván Ochoa, desde que llegamos, en vez de cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que era la política que se aplicaba en el periodo neoliberal, se decidió darles mantenimiento, de modo que ahora que se necesitan, pueden funcionar y nos están ayudando. De igual manera, muestro una gráfica muy importante que estamos mostrando, en la cual se muestra esta lista de empresas que durante esta crisis de gas natural pues dejaron de producir, y que entre estas empresas, menciona este artículo, se generan alrededor de 13,000 megawatts. ¿Cuánto es esto? Pregunta. Es la energía que podría mover a la Ciudad de México y Monterrey juntas. Termina esta sección del artículo diciendo: la dura experiencia que están sufriendo los consumidores mexicanos, empresas y hogares debería ser tomada en cuenta por el Congreso ahora que discute el proyecto de la ley de electricidad. Como podemos darnos cuenta, en este caso se logró superar la crisis, debido también que se trató de un tema energético, la generación de energía eléctrica, la producción de combustibles, pero la autosuficiencia tiene que abarcar también otros ámbitos como el alimentario y el tecnológico para prevenir situaciones como la que damos a conocer, y esto es en parte también lo que la actual administración se está cargando y sobre lo que está trabajando también. Bueno, pues hasta la próxima.